Seguimos emocionados porque un cordobés poco conocido, una actividad no de las más difundidas, pero que viene en crecimiento, como es el BMX y sobre todo el freestyle, que es una competencia dificilísima, y José Maligno Torres acaba de conseguir la medalla dorada. El cordobés lo dejamos por un minuto, ya va a subir la bandera argentina, en el momento de la ceremonia estaremos con eso, pero voy a saludar a Gonzalo Fioreviani, quien hasta hace algunas horas era licenciado en Relaciones Internacionales, acaba de recibirse de doctor en Relaciones Internacionales, un analista internacional de los más citados y convocados, a quien le agradecemos. Gonzalo, antes que nada, felicitaciones, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, felicitaciones. Bueno, ¿también sos cordobés, Gonzalo? Sí, soy oriundo de Laborde, departamento Unión, sudeste de Córdoba. Vivo en Córdoba capital. Bueno, ¿y cómo te enganchaste con lo internacional? ¿Por qué tu acercamiento a la disciplina? Bueno, siempre me gustó. Yo, en realidad, de grado soy abogado. Ejercí brevemente la abogacía, me recibí muy joven, a los 22, tengo 33 ahora. Después hice una maestría en Relaciones Internacionales y eso me fue llevando por el tema del análisis político, análisis internacional, combinándolo con la escritura y la comunicación, que siempre me gustó. Y ahora, bueno, seguí con el trayecto académico, con una pata en la comunicación pública y otra pata en la academia, y me recibí el doctorado el lunes, y entré a la beca de CONICET postdoctoral también, que empiezo a partir de mañana. Bueno, qué buenas noticias y qué gratificante es poder evolucionar en una carrera la de analista internacional, que es muy complicada, ¿no? Se cierra mucho el embudo cuando se va ascendiendo. Sí, totalmente. Y es muy complejo también hoy seguir y analizar los acontecimientos de la manera más rigurosa posible también, porque todo el tiempo están pasando cosas y cada vez se vuelven más complejos los procesos políticos también, ¿no? Bueno, lo estamos viendo por estas horas, por estos días, por ejemplo, con lo que está pasando en Venezuela. Uno siempre tiene que tratar de analizar saliendo desde el binarismo, saliendo desde las posturas políticas propias que obviamente todo el mundo tiene, o la simpatía, o lo que fuere, y tratar de hacerlo de la manera más integral y objetiva posible. ¿Qué cubo mágico difícil de armar que es Venezuela, Gonzalo? Sin ninguna duda, cuando uno ve lo que viene pasando en los últimos, no solo en los últimos días, en los últimos años, te diría, en los últimos días, esto afloró, y lo estamos viendo todos, ¿no? Pero es realmente muy complejo. Yo ahí lo que vengo viendo es que están siendo muy bien las posturas de presidentes, a quien nadie puede acusar, por ejemplo, de ser parte de la derecha, como es Lula da Silva de Brasil, López Obrador de México, Boric en Chile, el mismo Petro en Colombia, que está ahí al lado. Lo que vienen diciendo básicamente es que se tienen que mostrar las actas, se tienen que mostrar los votos, porque la cuestión de la transparencia, está bastante flojo de papeles. Los números de la oposición que se han ido conociendo, ¿son posibles de validar? Y ahí también hay otra cuestión, que tampoco se aportan pruebas demasiado concretas y fehacientes por la parte de la oposición. Por eso lo describiste muy bien, creo, este juego mágico que es tan difícil de armar, que es Venezuela, porque desde la oposición también hay discursos extremadamente radicalizados y extremadamente que hablan desde el deseo, ¿no? Y de cierto pensamiento mágico, igual que desde el mismo gobierno. Y entre medio, en algún punto, hay que tratar de encontrar la verdad y lo que efectivamente sucede, ¿no? Hay que decir que en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años, Venezuela tuvo una cierta recuperación. El gobierno frenó la hiperinflación que tenían. Este año tendrá una inflación aproximadamente del 180%, es decir, no es lejana, es menor a la que tuvimos el año pasado y en los últimos 6 meses en Argentina. Es una inflación relativamente baja comparado con la que tenían antes, por más que sigue siendo altísima. Van a crecer 4% el PBI, se ha frenado también de alguna manera la inseguridad que ya era invivible en Caracas y en otras grandes ciudades.
todo esto también con cuestionamientos a los derechos humanos, con denuncias de presos políticos, pero en ese punto, bueno, hay una posibilidad efectiva de que haya habido un sector de la población importante que lo votó a Maduro, quizás, también teniendo en cuenta la diáspora venezolana, 8 millones de personas aproximadamente que han salido del país, de los cuales más del 90% no votó. Entonces, también ahí hay una posibilidad efectiva de que Maduro haya tenido una cantidad importante de votos. No sé si el porcentaje que dicen, justamente porque el gobierno no está mostrando las actas, y se ve la falta de transparencia también, ¿no? Es todo muy vidrioso, por llamarlo de alguna manera. Sí, creo que a esta altura de la circunstancia, habiendo pasado tanto tiempo, muestre o no muestre las actas, va a haber un sector de la población que ya no va a creer en el resultado de la población venezolana, ¿no? Pero también hay que plantearlo en términos de el ataque que está recibiendo de sectores políticos, económicos, del resto del mundo, porque evidentemente hay otros intereses, no están preocupados por la suerte del pueblo venezolano, están preocupados por ver cómo le hincan el diente a esos recursos. Claramente, y ahí está también la tragedia del pueblo venezolano, ¿no? Porque de todos los sectores lo que les interesa es la cuestión más de los recursos y los intereses, lo que representa Venezuela en términos económicos y sobre todo los recursos petroleros, y también en términos simbólicos en América Latina, que efectivamente el bienestar de los venezolanos, y eso se ve muy claro. Por eso me parece tan interesante la postura de gente que siempre fue más amistosa, más cercano, si se quiere, como es el caso de Lula, ¿no? Que Lula, por un lado, no es que se alinea con la oposición de ninguna manera, ni denuncia fraude, simplemente dice, bueno, hay que ver los datos, y que se muestren los datos, y ahí vemos cómo se procede, ¿no? Entonces, ahí creo que es un punto positivo, porque en el medio, efectivamente, quien está es el pueblo, y quien sufre, después sufrirá en caso de que se produzcan los bloqueos, las sanciones económicas, etcétera, etcétera, siempre es el pueblo. Gonzalo Fiore Viani, quien dialoga con nosotros respecto de la situación en Venezuela. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, sería la salida más diplomática y creíble de este conflicto? Es muy difícil hoy ver efectivamente una salida, es muy difícil. Yo lo que creo que va a terminar sucediendo, no sé si esto es bueno o no, pero creo que lo que va a terminar sucediendo es que la comunidad internacional va a terminar apoyando, va a terminar reconociendo a Maduro, porque también es una realidad que necesitas un interlocutor válido, y si nadie es interlocutor, si todos son interlocutores, nadie es interlocutor, y si no tenés interlocutor no podés negociar lo que querés negociar, ¿no? Pensándolo sobre todo en Estados Unidos, porque tanto China como Rusia se lo reconocieron al resultado de las elecciones. Creo que finalmente Estados Unidos lo va a terminar reconociendo para tener un interlocutor con quien negociar. De hecho, Maduro en los últimos años tuvo cierta deriva más cercana a también a Estados Unidos, tuvo ahí una política exterior de acercamiento y no tanto de enfrentamiento. Entonces, yo creo que la comunidad internacional lo va a terminar apoyando, pero Venezuela va a seguir inmersa en una crisis institucional y política cada vez básicamente igual, y que en cualquier momento puede volver a explotar, como pasó estos días, como pasó en su momento en 2018. También hay que decir que en 2018, no sé si te acordás, seguramente el papelón que había hecho la oposición venezolana con todo esto de Guaidó, de un presidente autoproclamado, etcétera, etcétera, todo eso también hace que hoy sea a su vez menos creíble la misma oposición también. Entonces no es que solo el oficialismo no es creíble, la oposición tampoco lo es. Una última cosa, Gonzalo. Argentina y su posicionamiento, ¿qué implica en política internacional? ¿Está incluso sobrepasando las posturas de países a los que nos hemos alineado plenamente? Por ejemplo, los Estados Unidos. ¿Es más moderado Estados Unidos que la propia Argentina? ¿Qué puede implicar? Bueno, Argentina claramente en todo lo que tiene que ver con política exterior está realizando una sobreactuación que nadie le exige hace tiempo, desde que asumió este gobierno, este alineamiento pleno
tanto en Estados Unidos como Israel, los lleva a sobreactuar permanentemente, se mueve más por cuestiones ultra ideologizadas que por un pragmatismo que tenga que ponga adelante los intereses nacionales por sobre las ideologías. Y en el caso de Venezuela, por supuesto, no es una excepción. En el caso del gobierno argentino con Venezuela, bueno, mientras estén Maduro y Milei, las relaciones no se van a volver a retomar. Creo que es muy difícil que suceda eso, ¿no? Ahí no veo una vuelta atrás, por varios motivos, pero sobre todo por la sobreactuación ideológica. Te diría que se ve no solo en esto, sino en absolutamente todos los movimientos políticos, los insultos hacia China, los insultos a Lula, bueno, una forma de manejarse en materia de política exterior que no creo que no se corresponde con una política exterior seria y razonable y medida. Análisis, valoramos el tiempo dedicado y nuevamente felicitaciones por la proyección profesional que estás en la materia de análisis internacional concretando. Muchísimas gracias y a plena disposición cuando lo requieran. Muchísimas gracias. El doctor en Relaciones Internacionales, Gonzalo Fiore Viani, ayudándonos a comprender lo difícil que es desde la distancia también y sin conocer el entramado y la complejidad de la historia reciente de Venezuela, lo que está pasando en ese país que nos resulta tan amigable.